Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo. Y descubrimos juntos que la filosofía, pues, está en todas partes. Hoy vamos a sumergirnos en una búsqueda, yo diría universal, ¿no? La de la felicidad, el bienestar, una vida con sentido. Vaya, ¿cómo vivir bien? Una pregunta fundamental. Y fíjate que distintas culturas, distintas épocas, han ofrecido respuestas bien diferentes. Exacto. Hoy vamos a explorar algunas ideas clave. Primero de la filosofía griega antigua, específicamente Aristóteles y luego las escuelas helenísticas. Y después daremos un salto, ¿no?, a la antigua China. Sí, para conocer la perspectiva del taoísmo. Con Lao Tse, tenemos fuentes importantes, textos clásicos que han influido por siglos. Como la Ética Nicomaquia, de Aristóteles, claro, o el Tao de Ching. Textos densos, pero con ideas muy, muy potentes. Nuestra misión entonces es desentrañar un poco estas ideas, ver qué nos dicen hoy, reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Lista? Lista. Empecemos si quieres por Aristóteles, padre de la filosofía occidental, junto con Platón, claro. Sí, las fuentes que tenemos destacan mucho su ética, su búsqueda de la buena vida. Así es. Y el concepto central que aparece una y otra vez es la eudaimonía. Eudaimonía. Suena importante. A veces se traduce como felicidad, pero es solo eso. No exactamente. Los textos insisten mucho en que no es solo sentirse bien un ratito. Es más como un florecimiento humano. Vivir una vida plena, desarrollar nuestro potencial. Y sobre todo, una vida virtuosa. Aristóteles decía que es el fin último de todo lo que hacemos. Entiendo. Florecimiento. Pero eso de virtuosa, arete, creo que es la palabra griega, suena un poco solemne, ¿no? ¿Qué significa ser virtuoso para él, según estas notas? Es una buena pregunta. Arete significa excelencia. No es ser un santo, ¿eh? Es funcionar excelentemente de acuerdo a nuestra naturaleza humana, que para Aristóteles es ser racional. Ah, ok. Excelencia en el funcionar. Exacto. Y él distinguía, según leemos aquí, dos tipos principales de virtudes, de excelencias. Primero, las virtudes éticas, las del carácter. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues la valentía, la moderación, la justicia, la generosidad. Esas se adquieren por el hábito, por la práctica. Por la práctica. Sí, sí. Y aquí entra esa idea tan famosa del justo medio, que no es mediocridad, ojo. Es encontrar el punto adecuado entre dos extremos, que serían los vicios. Uno por exceso y otro por defecto. Ah, el equilibrio. Como el ejemplo que venía en las notas, ¿no? Cuando decides no contestar ese mensaje agresivo, aunque tengas ganas, ni te quedas pasivo, ni te lanzas a la agresión. Es buscar la respuesta justa. Justo eso, ese es el punto. Requiere prudencia, discernimiento en cada situación. No hay una regla fija. Es un arte que se cultiva. Ya, no es fácil, ¿eh? No, claro que no. Y luego están las otras virtudes, las dianoéticas o intelectuales. ¿Esas cuáles son? La prudencia misma, frónesis, el entendimiento, la sabiduría, sofía. Estas, dicen las fuentes, se adquieren más por la enseñanza, por el aprendizaje, la reflexión. Entendido. O sea, carácter por un lado, con práctica, y el intelecto por otro, con estudio. Ahora, hay algo que me llama la atención en el material sobre Aristóteles, la conexión con la contemplación. ¿Cómo encaja eso? Dice que la felicidad máxima está ahí. Sí, es un punto, crucial y a veces un poco debatido. Aristóteles pensaba que la actividad más elevada, la más divina en nosotros, es el ejercicio de la razón pura, la contemplación. La llama la felicidad perfecta. Pero entonces, la vida práctica, las virtudes éticas quedan en segundo plano. No, no, y eso lo aclaran bien las notas. Su ética es profundamente práctica. Hay una cita que lo resume genial. No estudiamos para saber qué es la virtud, sino para hacernos virtuosos. Me gusta eso. La acción es clave. Totalmente. La eudaimonía se construye viviendo virtuosamente, en la acción y en el pensamiento. No es solo pensar bonito, es actuar bien. Ok, clarísimo. Ahora, las fuentes nos llevan a otro momento en Grecia, el helenismo, después de Aristóteles. Se siente un cambio de aire, ¿verdad? Tiempos más revueltos.
quizá. Exacto. Los textos describen un contexto de más incertidumbre, los grandes imperios, menos estabilidad para el individuo común. Y ahí surgen escuelas que buscan algo distinto. ¿Qué buscaban? Más que ese florecimiento público de Aristóteles, buscaban la paz interior, la serenidad personal. El concepto clave que emerge es ataraxia. Ataraxia. Imperturbabilidad. Vaya, ¿quién no la quisiera hoy? Totalmente. Y las fuentes agrupan varias escuelas que ofrecían caminos para alcanzarla. Mencionan tres principales. A ver, ¿cuáles? Primero, el epicureísmo, que no es, como a veces se piensa, buscar placer a lo loco, ¿eh? No, leí eso. Era más sutil. Mucho más. Epicuro proponía buscar placeres, sí, pero sobre todo los naturales y necesarios, los simples, y fundamental, eliminar los miedos irracionales, a los dioses, al destino, a la muerte. El objetivo era la calma del alma, la ataraxia, y también la ausencia de dolor físico, aponía. Una vida tranquila sin perturbaciones innecesarias. Exacto. Luego, el estoicismo. Figuras como Zenón, Séneca, Epícteto, muy conocidos. Sí, de ello se habla mucho últimamente. Cierto. Para ellos, la serenidad viene de la virtud, entendida como vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. La clave es aceptar lo que no podemos controlar. El famoso control de las emociones. Bueno, más bien el control de nuestro juicio sobre las cosas. Enfocarse en nuestra respuesta interna. Buscaban la apatheia, que no es apatía, sino liberarse de las pasiones que nos perturban, como la ira o el miedo ante lo inevitable. Entiendo, aceptar lo que no depende de uno. Justo. Y la tercera vía es el escepticismo de Pirrón. ¿Y ellos qué proponían? Su camino a la ataraxia era la epoché, la suspensión del juicio. ¿Suspender el juicio? ¿Cómo así? Pues, si no podemos estar seguros de la verdad absoluta de las cosas, si todo es relativo o incierto, ¿para qué angustiarnos defendiendo creencias? Al dudar de si algo es realmente bueno o malo, verdadero o falso, y suspender el juicio, encontraban paz mental. Qué interesante. O sea, el estoico diría, no te enojes en el tráfico, no lo controlas. Ajá. El epicúreo, mejor pon música que te guste y ya, disfruta el momento posible. Ujú. Y el escéptico diría, ¿y quién dice que llegar tarde es tan terrible? ¿Realmente lo sabemos? Exacto. Es una excelente manera de verlo. Todas son estrategias, herramientas psicológicas, podríamos decir, para no dejarse arrastrar por la perturbación, aunque con enfoques distintos. Fascinante. Y ahora, ¡pum!, las fuentes nos llevan a China. El taoísmo, Lao Tse, el Dao de Ching. Otro mundo, otro contexto. También tiempos difíciles, ¿no? Los estados combatientes. Sí, un periodo de mucho caos y guerra. Y el taoísmo surge como una respuesta, buscando la armonía, pero de una manera muy diferente a la griega. El enfoque está en el Tao. El Tao, el camino, el flujo. Un concepto central y un poco misterioso, ¿verdad? Sí, es el principio fundamental, el orden natural del universo. Y es interesante el contraste que marcan las fuentes con el confucianismo, que era otra gran corriente de pensamiento en China. Claro, Confucio enfatizaba más los ritos, las normas sociales, la jerarquía, la benevolencia, como para restaurar el orden, ¿cierto? Justamente, una estructura social y ética muy definida. Pero el Dao de Ching, y esto lo resaltan los textos, tiene una visión distinta. Hay una cita que citan mucho que dice algo como: cuando se abandona el gran Tao, aparecen la benevolencia y la rectitud. Órale, suena casi a una crítica directa a Confucio. ¿Cómo se interpreta eso? Pues la lectura que se ofrece es que, para el taoísmo de este texto, esas virtudes confucianas son un poco artificiales. Surgen precisamente cuando ya se perdió la conexión natural, espontánea, con el flujo del Tao. Ah, ¿como un remedio cuando ya hay enfermedad? Algo así. La verdadera virtud taoísta, el Be, no se impone, no se busca activamente de esa forma. Emana de forma natural cuando uno vive alineado con el Tao. Entiendo. Una virtud más orgánica, digamos. ¿Y cómo se vive alineado al Tao? Las notas hablan mucho del Wu Wei, la no acción. Eso sí que suena pasivo. Sí, es fácil malinterpretarlo, y las fuentes tratan de aclararlo.
Wu Wei no es literalmente no hacer nada. Sería más bien actuar sin forzar. ¿Sin forzar? Sí, sin imponer tu voluntad egoísta o artificial sobre cómo deberían ser las cosas. Es actuar en armonía con el flujo natural, como el agua, que se adapta al terreno sin esfuerzo, o una planta que crece. Ya veo. Una acción más fluida, menos controladora. Exacto. El sabio taoísta actúa así según estos textos. Responde a lo que viene, pero sin aferrarse, sin resistirse innecesariamente, con espontaneidad. ¿Y esto lleva a la paz, a la vida buena? Esa es la idea central que presenta el Dao de Ching. Si las personas y hasta los gobernantes practican el Wu Wei y siguen la simplicidad del Tao, a veces lo llaman el leño sin tallar o sin nombre, los deseos excesivos se calman y el mundo se estabiliza solito. Se busca la sencillez, a veces idealizando la vida más cercana a la naturaleza. Y esta armonía se cultiva desde lo personal hasta lo social. Sí, las notas mencionan que esta virtud se cultiva y se manifiesta en todos los niveles. Uno mismo, la familia, la aldea, el Estado, el mundo entero. Es un principio universal. Ok, entonces recapitulando un poco las ideas que hemos sacado de estas fuentes. Tenemos a Aristóteles con la eudaimonía, el florecimiento a través de la virtud y la razón. Ujú. Luego los helenistas buscando la ataraxia, la paz mental, ya sea con el placer moderado, la aceptación estoica o la duda escéptica. Exacto. Y finalmente el taoísmo buscando la armonía con el Tao a través del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Vaya, caminos bien distintos, ¿no? En la superficie sí, muy distintos. Pero fíjate que quizá, como sugieren algunas notas comparativas, hay un eco común. ¿Cuál sería? Pues todas estas tradiciones, a su manera, señalan la importancia de cultivar un estado interior, ya sea la virtud, la serenidad o la armonía con el flujo natural, como que la base de una vida buena está más en nuestro interior que en depender solo de las circunstancias de afuera. Tienes razón. Todas implican un trabajo personal, ¿no? De autoconocimiento, de cierta disciplina. Sí, una forma de navegar la vida conscientemente. Eso me deja pensando. ¿Y si la felicidad o la vida buena, llámese como se llame, eudaimonía, ataraxia, armonía, no fuera tanto una meta fija a la que hay que llegar, Sino que, sino más bien como un resultado, un efecto secundario, por así decirlo, de vivir con coherencia, de acuerdo a uno de estos caminos, o quizás una mezcla personal que uno va encontrando? qué interesante perspectiva. Creo que resueno mucho con el espíritu práctico de varias de estas filosofías. Quizás no se trata de alcanzar un estado perfecto y final, sino de encontrar una forma de vivir, un proceso continuo de alinear cómo vemos las cosas y cómo actuamos con aquello que consideramos fundamental. Ya sea la razón, la virtud, la calma, el Tao. Exacto. Es más un camino que un destino fijo. Y pensando en nuestro mundo de hoy, tan acelerado, tan lleno de estímulos y presiones, ¿cuál de estas brújulas antiguas nos podría servir más? ¿La excelencia de Aristóteles, la calma helenística, el fluir taoísta? Las fuentes no dan una sola respuesta, claro. No, y seguramente ahí está parte de la sabiduría. Nos ofrecen un abanico de posibilidades, de herramientas. El valor está en conocerlas, reflexionar y ver qué nos resuena, qué nos sirve en nuestra propia vida. Cada una ilumina una faceta distinta de esta tarea tan compleja de vivir bien. Bueno, pues esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Hemos viajado por la eudaimonia de Aristóteles, la ataraxia de los helenistas y la armonía con el Tao. Perspectivas antiguas, pero con preguntas que siguen vibrando hoy. Sobre el sentido, la serenidad, sobre cómo navegar nuestra propia existencia. Quizás la sabiduría no está en encontrar la respuesta única, sino en entender mejor las preguntas que estas voces nos siguen haciendo sobre nuestra vida, sobre cómo elegimos caminarla, día a día. Una invitación constante a mirar hacia adentro y a construir nuestro camino.